La máscara de la muerte roja, de Edgar Allan Poe. Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la comarca. Jamás peste alguna fue tan fatal, tan horrible. Su encarnación era la sangre, el rojo y el horror de la sangre. Se producían dolores agudos, un repentino vértigo. Luego, los poros resumaban abundante sangre y la disolución del ser. Muchas púrpuras en el cuerpo y particularmente en el rostro de la víctima. Segregaban a esta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, llamó a 1 millar de amigos fuertes, vigorosos y alegres de corazón, escogidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos formó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, creación del propio príncipe, de gusto excéntrico y no obstante grandioso. La rodeaba un espeso y elevado muro, y este muro tenía puertas de hierro. Una vez entraron en ella, los cortesanos se sirvieron de hornillos y de mazas para soldar los cerrojos. Resolvieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior y cerrar toda salida a los frenesíes del interior. La abadía fue abastecida ampliamente. Gracias a estas precauciones, los cortesanos podían desafiar al contagio, que el mundo exterior se las compusiera como pudiese. Entretanto, sería una locura afligirse o meditar. El príncipe había provisto aquella morada de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, hermosura en todas sus formas, y había también vino. Dentro había todas estas cosas, y además seguridad. Fuera, la muerte roja. Ocurrió hacia el fin del 5º o 6º mes de su retiro, y en tanto que la plaga afuera hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero obsequió a sus 1000 amigos con un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Qué voluptuoso cuadro el de aquel baile de máscaras. Permítaseme en primer lugar describir las salas donde tuvo lugar. Había 7, una hilera imperial. En muchos palacios, estas series de salones forman largas perspectivas en línea recta, cuando los batines de las puertas se abren de par en par, de tal manera que la mirada penetra hasta el fondo sin obstáculo. Aquí, el caso era muy diferente, tal y como podría esperarse de parte del duque y de su gusto y preferencia por lo bizarro. Las salas se encontraban tan irregularmente dispuestas que la mirada no podría abarcar sino una sola a la vez. Al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas se presentaba un brusco recodo, y en cada una de estas revueltas un aspecto diferente, a derecha e izquierda. En medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado, que seguía las sinuosidades del aspecto. Cada ventana ostentaba vidrios de colores en armonía con el tono dominante del decorado de la sala, sobre la cual se abría. La que ocupaba la extremidad oriental, por ejemplo, estaba decorada en azul, y los ventanales eran de un azul vivo. La segunda sala estaba decorada y guarnecida de color púrpura, y las vidrieras eran asimismo de color púrpura. La tercera, eternamente verde, y verdes las ventanas. La cuarta, anaranjada, y estaba iluminada por una ventana del mismo color, y la quinta blanca, y la sexta violeta. La séptima estaba rigurosamente forrada de colgaduras de terciopelo negro, que revestían techo y muros, y recaían en pesados pliegues sobre un tapiz de la misma tela y del mismo color. Pero únicamente en esta sala
El color de las ventanas no correspondía al de la decoración. Los cristales eran escarlata, de un color intenso de sangre. Ahora bien, en ninguna de estas salas veíase lámpara ni candelabro alguno. Entre los adornos de oro, esparcidos con profusión o suspendidos de los techos, ni lámparas ni velas, ninguna luz de esa clase en la larga serie de salas, pero en los corredores que las rodeaban, y exactamente enfrente de cada ventanal, se levantaba un enorme trípode con un ígneo brasero que proyectaba sus rayos a través de los cristales de color e iluminaba la sala de una manera deslumbrante. Producíanse así una multitud de aspectos cambiantes y fantásticos. Pero en la sala del lado poniente, en la cámara negra, la claridad del brasero que se reflejaba sobre las negras tapiceras a través de los cristales sangrientos era terriblemente siniestra, y les daba a las fisonomías de los imprudentes que allí entraban un aspecto de tal modo extraño, que muy pocos bailarines se sentían con el valor suficiente para entrar en aquel magnífico recinto. También en esta sala erguíase, apoyado contra el muro del oeste, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un tic-tac, sordo, pesado, monótono, y cuando la aguja de los minutos había recorrido el cuadrante y la hora iba a sonar, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, estrepitoso, profundo y excesivamente musical, pero de un timbre tan particular y de una energía tal que de hora en hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir durante un instante sus acordes para escuchar la música de las horas, y las parejas que bailaban cesaban por fuerza sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría toda aquella alegre multitud, y mientras sonaban las campanas podría notarse que palidecían hasta los más vehementes y los más sensatos, y de más edad se pasaban la mano por la frente como si se hundieran en meditaciones o en ensueños febriles. Pero apenas desaparecían del todo aquellos ecos, circulaba por toda la asamblea una leve hilaridad. Los músicos se miraban los unos a otros, sonríanse de sus nervios y de su locura, y se juraban por lo debajo, entre ellos, que la próxima vez que sonaran las campanadas no sentirían la misma impresión. Y luego, cuando después de la oída de los 60 minutos, que comprendían los 3600 segundos de la hora pasada, se escuchaban de nuevo las campanas del fatal reloj, se producía la misma turbación, el mismo escalofrío y las mismas ensoñaciones febriles. Pero a despecho de todo esto, la orgía continuaba alegre y magnífica. El gusto del duque era muy especial. Tenía un ojo certero en lo tocante a los colores y sus efectos. Desdeñaba los gustos de la moda. Sus planes eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban en un esplendor bárbaro. Hay personas que lo hubieran juzgado loco, pero sus cortesanos sabían bien que no lo estaba. Pero era preciso comprenderlo, verlo, tocarlo para estar seguro de que, en efecto, no lo estaba. Con ocasión de esta gran fiesta, se había ocupado personalmente de la decoración y del mobiliario de las 7 salas, y fue su gusto personal el que dirigió el estilo de los disfraces. No cabía duda de que eran concepciones grotescas. Era deslumbrador, brillante. Había cosas chocantes, fantásticas, mucho de lo que después se ha visto en Hernani. Había figuras verdaderamente arabescas, con siluetas y ropajes incongruentes, fantasías monstruosas como la locura. Había mucho de bello, pero licencioso, de extraño, algo de terrible, y no poco de lo que podría producir repugnancia. En resumen, era como una multitud de sueños que se pavoneaban de un lado a otro por las salas, y estos sueños se contorsionaban en todos sentidos, tomando el color de las salas.
Hubiérase dicho que la extraña música de la orquesta era el eco de sus propios pasos. Y de tiempo en tiempo se oye el reloj de ébano de la sala de terciopelo, y entonces, durante un momento, todo se detiene, todo enmudece, excepto la voz del reloj. Los sueños se quedan helados, paralizados en sus posturas, mas los ecos de la sonería se desvanecen. No duraron ni unos momentos, y apenas huyen. Una iralidad leve y mal contenida circula por doquier, y una música suena de nuevo. Reavívase los sueños, aquí y allá los danzarines se retuercen más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas a través de los cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero ninguna máscara ahora aventurase en aquella sala que queda allá, al oeste, porque la noche ha avanzado y una luz más roja fluye a través de los cristales de color de sangre, y la negrura de las colgaduras fúnebres es aterradora, y para aquel que ponga el pie sobre la negra alfombra, brota del reloj de ébano un resonar más pesado, más solemne, enérgico, que el que llega a los oídos de las máscaras que se divierten en las salas más apartadas. Pero en estas otras salas había una densa multitud, y el corazón de la vida latía allí febrilmente. Y la fiesta continuaba siempre, su torbellino, cuando al cabo sonaron los tañidos de la medianoche en el reloj. Entonces, como ya se dijo, cayó la música, y se detuvieron las evoluciones de los que bailaban. Se produjo, donde quiera, como antes, una ansiosa inmovilidad, pero el tañido del reloj debía ahora componerse de 12 campanadas. Por eso fue, tal vez que, teniendo más tiempo, se insinuó una mayor cantidad de pensamientos en las meditaciones de los pensativos que se hallaban entre los que se divertían, y quizás por eso mismo, muchas personas de entre la multitud, antes de que se ahogaran en el silencio los últimos ecos de la última campanada, tuvieron tiempo de notar la presencia de una máscara, que hasta ese momento no había llamado la atención de nadie, y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella intrusión, se suscitó entre la concurrencia un cuchicheo, un murmullo significativo de asombro y desaprobación, y luego, por último, de terror, de horror y de repugnancia. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, era preciso sin duda una aparición del todo extraordinaria para causar tal sensación. La licencia carnavalesca de aquella noche era a la verdad casi ilimitada, pero el personaje en cuestión había sobrepasado la extravagancia de un Herodes y franqueando los límites muy amplios, no obstante, del decoro impuesto por el príncipe. Hay en los corazones más temerarios cuerdas que no se dejan tocar sin emoción, incluso entre los depravados, entre aquellos para quienes la vida y la muerte son igualmente un juego. Hay cosas con las que no se pueden jugar. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente el mal gusto y la inconveniencia de conducta y de vestido de aquel extraño. El personaje era alto y delgado, y estaba envuelto en un sudario de la cabeza a los pies. La máscara ocultaba su rostro. Representaba también el semblante de un cadáver rígido, que en el análisis más minucioso difícilmente hubiera descubierto el artificio. No obstante, todos aquellos locos alegres hubieran podido soportar, sino aprobar, aquella burda broma, pero la máscara había llegado hasta a adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre, y su amplia frente, lo mismo que los rasgos de su rostro, estaban salpicados de horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre esta figura espectral, la que, con movimientos lentos, solemnes, enfáticos como para mejor representar su papel, se paseaba por aquí y por allá entre los que bailaban. Se le vio en primer lugar
conmoverse por un violento estremecimiento de terror y de asco, pero en un segundo después su frente enrojeció de ira. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que se hallaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta ironía blasfema? Apoderaos de él y desenmascaradle. Que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir el sol. En la sala del oeste, o la sala azul, donde se encontraba el príncipe Próspero, cuando pronunció estas palabras, resonaron fuerte y claramente a través de los 7 salones, porque el príncipe era un hombre imperioso y robusto, y la música había enmudecido a una señal de su mano. Era en la sala azul donde estaba el príncipe, con un grupo de pálidos cortesanos a su lado. Primero, mientras él hablaba, hubo entre el grupo un leve movimiento de avance en dirección al intruso, quien durante un momento estuvo casi al alcance de sus manos, y que ahora, con paso deliberado y majestuoso, se acercaba más y más al príncipe, pero por cierto terror inefable que la audacia insensata de la máscara había inspirado en todos los allí reunidos, no hubo nadie que pusiera la mano en ella, aun cuando, sin encontrar ningún obstáculo, pasó a 2 pasos de la persona del príncipe, y en tanto que la inmensa asamblea, como si obedeciera a un solo movimiento, retrocedía del centro de la sala a las paredes, la máscara continuó el camino sin interrupción, con aquel mismo paso solemne y mesurado que la había singularizado desde el principio. De la sala azul a la sala púrpura, de la sala púrpura a la sala verde, de la sala verde a la sala anaranjada, de esta a la blanca y de la blanca a la violeta, antes de que nadie hiciera un movimiento decisivo para detenerla. Fue entonces, sin embargo, cuando el príncipe Próspero, exasperado de ira y de vergüenza por su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de las 7 salas sin que nadie lo siguiera, porque un terror mortal se había apoderado de todo el mundo. Blandía un puñal y se había aproximado impetuosamente a una distancia de 3 o 4 pasos del fantasma, que se batía en retirada, cuando éste, llegado a una proximidad de la sala de los terciopelos, se volvió bruscamente y afrontó a quien lo perseguía. Sonó un grito agudo, y el puñal se deslizó relampagueante sobre la alfombra fúnebre, cuando el príncipe cayó muerto un segundo después. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, una multitud de máscaras se precipitó a la vez en la sala negra, y haciendo al desconocido, que se mantenía como una gran estatua, rígido e inmóvil, a la sombra del reloj de ébano, se sintieron sofocados por el terror sin nombre, al ver que no había ninguna forma palpable debajo del sudario y la máscara cadavéricos que habían aferrado con energía tan violenta. Todos reconocieron entonces la presencia de la muerte roja. Había venido como ladrón en la noche. Y todos los convidados cayeron uno a uno en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la postura desesperada de su caída. Y la vida del reloj de ébano desapareció con la del último de aquellos alegres seres, y las llamas de los trípodes se extinguieron, y las tinieblas, y la ruina, y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio.